Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. También saludamos con gusto a los amigos que nos escuchan allá en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Y saludo también a los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. A los amigos también que están involucrados en este sector primario, producción de los alimentos, médicas, ingenieras, ingenieros, médicos veterinarios y más profesionistas que están encargados en la producción de alimentos, en la producción, en la transformación de estos alimentos. Y José Luis, hoy tenemos entrevistas muy interesantes, genética, micropropagación de vegetal, de alimentos, con una formación idéntica a la planta madre. Así es, Armando, y para ello vamos a conversar unos instantes con el doctor Jericó Bello Bello. Él es catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, asignado al Colegio de Postgraduados en el Campus Córdoba. Vamos hasta el estado de Veracruz. Doctor Bello Bello, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando y muy contento de poder transmitir algo de lo que hacemos aquí en el Campus Córdoba. Muchas gracias, doctor. Bueno, comparta con el auditorio de Acústica Rural qué debemos entender por la micropropagación de plantas. ¿Qué significa este concepto? Pues mira, micropropagación es una técnica de la biotecnología vegetal que más desarrollo científico ha tenido en los últimos años y pues en México pues viene a la alza. La micropropagación no es más que la clonación de plantas a nivel laboratorio. Esto quiere decir que se hace una clonación in vitro. In vitro quiere decir, por su nombre genérico, dentro de recipientes de cristal, de vidrio. Y es una técnica que nos permite obtener cualquier parte de una planta para meterla en un laboratorio y posteriormente multiplicarla masivamente hasta obtener una planta completa, que su característica es que son genéticamente iguales. A la diferencia de otros métodos de propagación en campo, como lo hacen en invernaderos o en otras técnicas, es que en particular este tipo de plantas están totalmente asépticas, es decir, vienen libres de plagas, enfermedades. Aparte de esa bondad que nos ofrece la biotecnología vegetal, otra característica importante es que estas plantas están rejuvenecidas genéticamente. No son mejores a la planta madre, pero sí presenta las características de que son sanas, rejuvenecidas, y algo importante es que como es una clonación de plantas, pues va a ser las mismas plantas obtenidas van a ser iguales a la planta madre. Doctor Jericó, y si nos puedes comentar, ¿esta propagación se hace asexual o sexualmente de la planta para tener todas esas características que tú nos comentas, pues a lo mejor en proteínas, en minerales que tiene la planta y también los colores y los olores que tiene la planta? Pues mira, es una propagación vegetativa, quiere decir que es asexual. Esto pues conlleva a varias ventajas. Una de las ventajas que también presenta este tipo de plantas es que los laboratorios que nos dedicamos a hacer esta actividad pueden certificarse, que pues a diferencia de a lo mejor obtener plantas por acodos, por esquejes, por hijuelos, bulbos, pues a veces es muy difícil certificarse. En este caso, en México, lo que nos ofrece el SENACICA, que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ofrece una certificación de los laboratorios para aquellos laboratorios que deseen certificar este tipo de plantas, pues certifica en base a su sanidad. Es decir, si la planta que elegimos por alguna característica, como decía usted, es alta en contenido de proteínas, fibra o cualquier uso agroindustrial que se le quiera dar, por sus características,
van a ser igual a la planta madre, como les decía en un inicio, con la bondad de que pues van a tener, pueden tener una certificación adicional que le da un valor agregado a esas plantas que pues a nivel comercial es muy importante. Doctor, muy importante, valga la redundancia, ¿por qué es trascendente el hecho de que la micropropagación de plantas implique que de una planta madre se puedan tener hijuelos con las mismas características? ¿Esto qué ventaja conlleva respecto a otros métodos de propagación vegetal? Les voy a dar un ejemplo. Ahorita me gusta este ejemplo muy importante, por ejemplo, en agave. En agave viene muy fuerte en México. El trabajo de los fitomejoradores es elegir las plantas pues más productivas, las más sanas, vigorosas, que presentan alguna tolerancia a estrés abiótico como salinidad, sequía o alta producción. Nosotros elegimos una planta madre que es la etapa 0 de la micropropagación, es decir, selección de planta madre. Las plantas que se van a elegir por lo general deben ser unos genotipos elite, cuyas características son importantes para la empresa o a nivel comercial. Posteriormente se hace un establecimiento in vitro. Esto que significa que la planta que ya elegimos, vamos a tomar secciones de planta que puede ser los meristemas apicales, que son las puntas, y en sí cualquier parte de la planta debe tener esa capacidad. Esa capacidad se llama totipotencialidad celular, el cual la célula posee la información genética necesaria para obtener una planta completa. La ventaja de que si lo hacemos en campo es que pues es tardado, tiene mayor riesgo de que pues, se nos pueda contaminar algo, y en el laboratorio hay una fase que se llama multiplicación, que consiste a partir de esas pequeñas secciones de plantas que nosotros introducimos en el laboratorio, lo multiplicamos masivamente, y es aquí donde en esta etapa inicia masivamente la multiplicación, que consiste en obtener un número ilimitado de plántulas hijas a partir de la planta madre. Aquí va a depender de la capacidad del laboratorio, si la planta qué capacidad tiene para regenerar nuevas plantas, y pues en un espacio muy pequeño podemos llegar a obtener cientos, miles e incluso millones de plantas en un cuarto, con un área de incubación, controlada la temperatura, el fotoperiodo, la irradiancia lumínica, y finalmente viene una etapa de aclimatización. Una vez que nosotros tenemos las plántulas pequeñas dentro del laboratorio, ahora sí, esas plantas con unos cuidados especiales son llevadas a un área de aclimatización bajo invernadero, y así es como se da este proceso, con grandes ventajas que son ambientes pequeños, espacios pequeños y todo controlado. Doctor Jerico, y si nos puede comentar las etapas de la micropropagación y cómo va relacionada la totipotencialidad de las células para incrementar estas plantas para que sean, lo que usted comenta, la planta madre sean idénticas a todas las plantas que hoy en día también, para tener una producción eficiente dentro de la agricultura. Las etapas son básicamente 5, empezando de la etapa 0. Aquí se cuenta como una etapa 0, que es la selección de planta madre. Etapa 1, establecimiento in vitro. Etapa 2, multiplicación. La etapa 3 es el enraizamiento y elongación. Y finalmente, como les comentaba, en la etapa 4, que es la climatización. La capacidad de regenerar una célula para regenerar plantas, que ya comentaba, es la totipotencialidad. En sí, todas las especies vegetales tienen esa capacidad. Sin embargo, a veces es muy difícil porque nosotros como investigadores a nivel laboratorio tenemos que aplicar reguladores del crecimiento para indicar a las células que tienen que dar brotes, que tienen que dar raíces, que tienen que elongarse. Entonces, básicamente esto nosotros podemos controlarlo por medio de reguladores de desarrollo que van agregados a un medio de cultivo. El medio de cultivo es como simular una gelatina, si lo podemos imaginar. Esa gelatina lleva todos los nutrientes macro y micro, vitaminas y los reguladores de crecimiento para que nosotros indiquemos a esas células qué es lo que queremos obtener a partir de un tejido vegetal. Voy a dar el ejemplo de hoja, ¿no? Nosotros podemos seccionar un corte de hoja en un pequeño triangulito o un cuadrado de 1 centímetro, y a partir de esa porción de hoja, por ejemplo, así es como se hace en café, se toman hojas de café, se induce la formación de embriones que se llaman embriones somáticos. Posteriormente vienen etapas de
diferenciación hasta obtener una planta completa. Entonces realmente es muy maravilloso ver cómo las células se dividen y esa división al final obtenemos una planta completa. Y todo, pues, que les comentaba es a nivel laboratorio. Y pueden ser laboratorios desde muy caseros o laboratorios realmente especializados que hoy en México ya hay muchos. Doctor Jerico, todo este trabajo de investigación que usted hace en la micropropagación de plantas, también a nivel aplicado, ¿cómo lo están haciendo? ¿Dónde lo están haciendo en la aplicación? Hay hoy en día muchos laboratorios en México y a mí me da gusto que pues antes todas las plantas venían de otros países o la tecnología era de otros países. Hoy en día México ha avanzado mucho, estamos en la vanguardia en este tipo de investigaciones. Nosotros, yo como investigador cátedra CONACYT, mi proyecto es innovar en técnicas biotecnológicas para la producción de cultivos agroalimentarios, que es lo que ustedes al inicio del programa mencionaban. Y es muy importante porque en la campaña contra el hambre y todas esas políticas, pues nos exigen que contribuyamos de alguna u otra forma a la producción de estos agroalimentos. Hoy en día se hacen en muchos laboratorios, por ejemplo, de plátanos y bananos, ya existe la propagación acá en México que produce este tipo de plantas a nivel masivo. También existe laboratorios para propagación de café, caña de azúcar. Nosotros tenemos protocolos para la propagación de vainilla, malanga, stevia, papa. También tenemos para plátanos y estamos muy fuertemente metidos también en caña de azúcar para propagar estas plantas, debido a que pues en las plantaciones comerciales son plantas realmente ya muy viejas. Entonces esto impacta debido a que las plantas que obtenemos nosotros a nivel de laboratorio pues son plantas de cero, es decir, totalmente rejuvenecidas, y contribuyen de manera importante al establecimiento de nuevas plantaciones en campo. Muy importante todo lo que nos menciona, doctor Bello. Vamos a ir a una pausa, permítanos un segundo. En lo que regresamos, yo quiero aprovechar para que le comente al auditorio cómo es el proceso de selección de la planta madre, y una vez que obtienen ese material genético, ya nos explicó usted algo, pero ojalá nos pudiera ampliar el concepto, cómo se transmiten esas características a los hijuelos. Y algo muy importante, nos mencionó también algunas plantas. Ustedes están trabajando también en granos básicos, principalmente maíz, frijol, trigo, arroz o algunas otras variedades que son ampliamente consumidas por la población. Les suplico que nos esperen unos cuantos segundos. Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y regresamos con más. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5545-452602. También estamos en Facebook y en YouTube como Acústica Noticias. Retornamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, y estamos conversando con el doctor Jerico Bello Bello, académico del CONACYT, adscrito al Colpós en el Campus Córdoba, Veracruz. Doctor, entonces, reiterando, ¿cómo es la transferencia planta madre hijuelos y sobre todo qué pasa con los granos básicos consumidos mayoritariamente por la población en México? Por lo general, este tipo de técnicas está más desarrollada para aquellas especies de propagación vegetativa. ¿Por qué? Porque a veces hay plantas que son muy difíciles o sea, hay plantas que no dan semilla, o si dan semilla no es viable. Por ejemplo, los bananos, agave, que puede tardar 8 o 10 años en dar semilla, y esperar a esa planta que dé semilla para nosotros poder sembrar, pues es muy complejo. Por lo general les comentaba que esa técnica se adapta más bien a estos tipos de cultivos de propagación vegetativa. La elección de la planta es muy importante debido a que en campo nosotros podemos ver una planta pues que es muy vigorosa, muy productiva, pero su semilla pues es muy escasa. Es decir, podríamos esperar a que cumpla su ciclo para que pueda dar semillas y sembrar las semillas, y en este caso no. En este caso no importa la fecha, no importa el ciclo en cual la planta esté creciendo. Si la planta, por sus características de que a lo mejor es una planta que es resistente a una enfermedad en campo, que el resto de las demás plantas no tiene esta característica, entonces ahí sí conviene que esta planta pueda ser utilizada para la micropropagación. El ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos, le comentaba, con caña de azúcar,
En el campo cañero pues hay variedades, muchas variedades, y a lo mejor dentro de esa variedad se encuentran algunas plantas que son resistentes a roya o alguna otra enfermedad que pues pueda causar algún daño. Entonces, a través de esta técnica, nosotros tomamos puntas de las cañas, las establecemos en laboratorio, iniciamos el proceso de multiplicación. Al final vamos a obtener 200,000, 300,000 plantas de hijas de caña de azúcar, que genéticamente debe ser igual a la planta madre, es decir, va a adquirir esas características. Siempre la planta madre debe tener características sobresalientes para que valga la pena la inversión de esta tecnología. No se hace por lo general con granos, debido a que a veces la semilla es mucho más económica y no resulta rentable establecer la técnica de micropropagación para esos cultivos. Doctor Jerico, y si nos puede comentar la metodología que ustedes utilizan para conocer más de estas plantas vegetativas, la micropropagación de estas plantas, ¿cuáles son las medidas higiénicas y medidas también dentro del laboratorio que se deben llevar para tener un buen fin y tener esta propagación de nuestras plantas y pues dar a conocer como laboratorio y también como institución lo que están haciendo en el rendimiento, sostenibilidad y sustentabilidad de producción de alimentos a nivel nacional? Esta técnica, nuestro proyecto, como les decía al inicio, incluye innovaciones biotecnológicas. Entonces, nosotros en el laboratorio, para llevar a cabo este proceso, lo primero que hacemos es, una vez seleccionada la planta madre, se tiene que llevar a invernadero para pasar por una fase de cuarentena. Es decir, esta planta madre tiene que pasar por tratamientos de fungicidas, bactericidas, saneamientos, podas de sanidad, y los nuevos brotes son los que se utilizan para este fin. Nosotros en el laboratorio tenemos unos aparatos que se llaman bioreactores. Esta tecnología consiste en utilizar medio de cultivo artificial, que es como un sistema de hidroponía. La hidroponía utiliza pues nutrientes y todo es en líquido, ¿no? Estos mismos sistemas es exactamente lo mismo, a diferencia de que todo es bajo condiciones asépticas, como usted lo comentaba. La asepsia es muy importante debido a que las plantas al final deben ser plantas pues totalmente como un área de incubación de un hospital o un área de un quirófano. Bajo esas medidas son las que nosotros trabajamos en el laboratorio. Utilizamos un aparato que se llama campana de flujo laminar, el cual arroja aire totalmente aséptico, estéril, y ese aire pues nos permite a nosotros manipular en el laboratorio, en ese espacio pequeño, la multiplicación de las plantas. Y estos sistemas de bioreactores que utilizábamos pues acelera el crecimiento muy rápido, a diferencia de que hay laboratorios, por ejemplo, que utilizan todavía frascos pequeños en una gelatina espesa en medio de cultivo semisólido. Nosotros utilizamos la tecnología de los bioreactores, que a diferencia del otro sistema es que su multiplicación es mucho más rápido. Es decir, como es un frasco cerrado, a veces son de policarbonato o de cristal, y adentro pueden caber 500, 1000 plantas en un solo frasco de 1 litro. Entonces, básicamente, esta tecnología es muy, muy buena debido a que permite ahorrar el uso de agentes gelificantes que elevarían el costo, y además el tiempo de multiplicar las plantas en estos bioreactores es realmente muy rápido. Y de esta manera, pues nosotros en nuestro quehacer en el laboratorio es generar estos protocolos para que alguna empresa nos diga, ¿sabe qué? Nos interesa tu protocolo, necesitamos la transferencia de tecnología, y nosotros con mucho gusto hacemos esa transferencia. Actualmente en el laboratorio pues registramos patentes sobre los procesos de micropropagación de diferentes especies, y esas patentes pues pueden ser utilizadas para otras empresas y no tener que recurrir a tecnologías extranjeras. Entonces nuestro papel fundamental en el laboratorio es generar esos sistemas de micropropagación. Actualmente tenemos de agave, de vainilla, de caña y otros cultivos de interés agroalimentario que pues estamos más enfocados en eso. También se puede hacer con plantas ornamentales, sin embargo, pues debido a que no estamos más enfocados, como usted decía, a contribuir a la producción de agroalimentos, ahorita en estos momentos nos especializamos más en este tipo de especies agroalimentarias. Doctor Bello, ¿qué especies, qué plantas son susceptibles de que la micropropagación se lleve a cabo con éxito? No sé, podríamos hablar en los cultivos comerciales más rentables, fresa, mora, zarzamora, en general los frutos rojos, otras variedades de fruta.
árboles frutales, etcétera. ¿Cuáles son los más susceptibles? Ahorita los berries vienen también muy fuerte en México. Conozco de varios laboratorios que están metiendo muy fuerte a los berries, zarzamora, arándano, fresa, como comentaba. Lo que yo lo veo un gran potencial ahorita, en este momento en México, la producción de agaves y aquellos cultivos, por ejemplo, con denominación de origen aquí en México. Actualmente nosotros trabajamos con 2 especies de agave y hemos visto que el mercado está demandando, incluso Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, la exportación de mezcal con denominación de origen de México. Entonces, para mí es muy importante trabajar en esos cultivos que presentan denominación de origen aquí en México y que son muy susceptibles de que sean propagados a nivel laboratorio para obtener masivamente más plantas. Porque hay un ejemplo, por el agave potatorum, que se ocupa para mezcal, no da hijuelos y tenemos que esperar 8 o 10 años a que dé semillas. Entonces, esas especies son muy, muy susceptibles a que puedan ser clonadas in vitro y con un gran potencial para la venta de plantas, aunque como México cuenta con esta denominación de origen, pues le da un valor agregado a esa exportación que se puede hacer a otras partes del mundo. Entonces, aquellas especies que son de muy lento crecimiento, que no dan semilla o que para que tengan semilla deben pasar muchos años, pues esta tecnología es una alternativa para la producción masiva de plantas. Importante esto que menciona. ¿Y qué viene para ustedes en materia de más investigación de nuevas variedades que pueden investigarse para ser micropropagadas? Ahorita lo que nosotros estamos incursionando es nosotros dedicamos más a, como usted decía, a la investigación, innovar en tecnologías. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un sistema de inyección de dióxido de carbono dentro de los bioreactores. ¿Qué nos beneficia eso? Como las plantas a nivel laboratorio se comportan de una manera heterótrofa, es decir, no son 100% heterótrofas, son como parásitas debido a que nosotros le estamos dando todo lo que necesita, por lo tanto no la estamos obligando a hacer fotosíntesis. Cuando nosotros utilizamos este sistema de inyección de CO2 en el bioreactor, entonces nosotros estamos forzando a la planta que a nivel de laboratorio ya empiece a hacer un poco de fotosíntesis. Y esta tiene una gran ventaja. Cuando nosotros lo llevamos al invernadero para la climatización, estas plantas van a empezar a hacer fotosíntesis, por lo tanto la tasa de sobrevivencia va a ser mucho mayor. Porque en algunos casos el éxito de la micropropagación pues, es cuando nosotros tenemos altas tasas de sobrevivencia en el invernadero. Y en muchas ocasiones por los protocolos de micropropagación pues no tienen altas tasas de multiplicación. Entonces aquí se viene una área de oportunidad de investigación muy grande para nosotros, que queremos incursionar en estos sistemas de inyección de CO2 en los bioreactores, que pues hay muy poca información en el mundo respecto a este tipo de sistemas. Y doctor Jerico, y si nos puede comentar, ¿cuáles son las ventajas de la micropropagación y también cómo ya se están aplicando estas tecnologías en diferentes plantaciones de caña, de caña de azúcar, agave y de otros de las que usted nos comentaba? Las ventajas es de que la producción de plantas se puede obtener en cualquier época del año. Es decir, no depende del ambiente externo, porque como se hace en un laboratorio, una gran ventaja es que nosotros podemos tener plantas en cualquier época del año. Y eso es muy importante, porque no depende de la estación externa de las estaciones. Otra ventaja es que los espacios donde se pueden producir estas plantas son relativamente muy pequeños. En un cuarto, pues en una casa, puedo habilitar una casa para producir a gran escala este tipo de plantas. Otra ventaja que les decía es que las plantas son sanas y genéticamente iguales a la planta madre, que eso ofrece una ventaja. Es decir, si nosotros en el campo cañero, por ejemplo, utilizamos de manera convencional tallos, si esos tallos llegan a tener una enfermedad, un barrenador, lo único que estamos haciendo es propagar la enfermedad. Y al obtener, mediante nuestras técnicas de micropropagación, garantizamos que las plantas están totalmente sanas. Otra característica es que las plantas son genéticamente iguales a la planta madre. Entonces, la planta que nosotros elijamos va a ser igual a la madre, pero la que nosotros elijamos ya sabemos que es una planta elite, altamente productiva, con un buen rendimiento, o que posee frutos pues muy, muy grandes o con un valor nutricional importante. Y esas son las plantas que nosotros tenemos que utilizar para producir en esta técnica.
¿Esta técnica también podría aplicarse con otras plantas que no requieren de mucha agua? Por ejemplo, el nopal o cultivos que se están poniendo de moda, por ejemplo, como la pitahaya. Esa pregunta es muy importante. Apenas contribuimos con una empresa de pitahaya en el norte. La empresa estaba interesada porque no tenía el protocolo de propagación masiva. Nosotros les apoyamos y fue específicamente para pitahaya. Hay empresas que crean sus propias variedades y eso es muy importante porque se hace toda esa tecnología en México. Y luego esas empresas, para no depender de comprar planta o de importar, luego dicen, queremos nosotros nuestro propio laboratorio, aunque sea muy pequeño, pero lo queremos hacer para producir nuestras propias variedades de plantas. Entonces se les apoya, se les brinda capacitación y asesoría, o bien el colegio puede generar ese protocolo, debe pagar un servicio, les generamos el protocolo, les damos la exclusividad de que ellos son dueños del protocolo y de esa manera ellos pueden hacer uso del sistema de propagación. En pitahaya también viene muy fuerte, son cultivos pues no tradicionales en algunos casos y esas pitahayas pues se exportan. La pitahaya, el agave y otros cultivos que Doctor Bello, pueden ser exportados. Disculpen que lo interrumpa, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, seguiremos en contacto con usted. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y ha llegado el momento de conversar unos instantes con el doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo y creador del concepto Crecer en la Adversidad. Y claro, llegan los últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, y bueno, pues es obligado siempre platicar de una de las frutas más tradicionales dentro de la gastronomía mexicana. Me refiero al tejocote porque ya inició la temporada y claro, ya es común ver los árboles repletos de esta fruta. Doctor Nieto, muy buenos días allá en Oaxaca. Buenos días, aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. Bueno, pues ya estamos en plena temporada de tejocote. Háblenos de esta y otras frutas en las que usted ha estado trabajando a través de Crecer en la Adversidad. ¿Cómo no, José Luis? Mira, pues para empezar, quisiera comentar para que el público se vaya dando cuenta sobre la importancia que tienen las frutas de México. Según los estudios técnicos y científicos que se han realizado en este país, se reconocen 724 especies frutícolas y de estas 540 son nativas de México. Entre ellas tenemos al aguacate, a la papaya, a la guayaba, al tamarindo, al tejocote, a la pitaya, la pitahaya, en fin. La mayoría de estas especies tienen un gran potencial productivo de adaptación y sobre todo de tipo social y económico, porque vienen todas estas frutas a contribuir a la economía, sobre todo de las familias. Lo más importante es que este grupo de especies, que son las frutícolas, no tienen precios controlados. Va a depender un poco de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, hay frutas como el caso del aguacate, que cuando en épocas de poca producción llega a valer hasta 120 pesos aquí en México el kilo. Y no digamos en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, que su precio normal al público anda sobre 400 pesos. Entonces, la naturaleza ha sido tan sabia que para esta época de invierno, que bajan las temperaturas y que se propician los males de como la gripe, y se apodera pues el virus, cualquier tipo de virus, y ahora que está de moda el tema de la pandemia, pues más todavía, ¿no? Entonces, uno de las formas y los métodos de prevención y control para este tipo de enfermedades, pues es precisamente el consumo de vitamina C.
Y esto lo tienen fundamentalmente los cítricos, las naranjas, el limón, la mandarina, y luego eso es por el lado de los frutales de clima tropical, y luego tenemos los subtropicales, como es la guayaba, como es el tamarindo, subtrópico seco. Y entonces estas aportan una gran cantidad de vitamina C. Y para el caso de las frutas de clima templado, pues tenemos fundamentalmente al tejocote, clima templado frío, que se adapta bajo altitudes de 2.000 a 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y entonces estas frutas las ha puesto la naturaleza para este invierno, y por eso es que muchas de estas se utilizan para el consumo humano, para prevenir precisamente este tipo de enfermedades, y además pues para remediar cuando uno anda un poco mal de la garganta o estornudando, pues todo el mundo dice hazte un tecito de tejocote con canela, con guayaba, con limón, y eso es santo remedio. Inclusive ahora con el tema de la pandemia, pues eso es lo que se ha dicho mucho y se ha hecho, y yo creo que lo que más ha funcionado en este tema, ahora con el tema de la pandemia, pues es el consumo de productos naturales más que productos artificiales. Entonces, el tejocote es una de las especies más importantes para el consumo humano y para la prevención de este tipo de enfermedades. Doctor Raúl Nieto, ¿sí? Si nos puede comentar cuántas hectáreas de tejocote se cultivan en México, sus beneficios y bondades, y también en la industria de los alimentos, ¿qué es lo que se hace con el tejocote? Pues mira, precisamente retomando esta idea de la producción de vitamina C y además un alto contenido de pectinas, porque es el frutal que tiene más pectinas, más que la guayaba, más que los cítricos, entonces tiene esa bondad, por lo tanto, y es cuando se cosechan en este tiempo. Ahora, el tejocote. Doctor, hemos perdido contacto con usted, lo dejamos de escuchar, doctor. Doctor Nieto, ¿nos escucha usted? A ver, estamos tratando de restablecer la comunicación con el doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor, ¿me escucha? Yo sí te escucho, permíteme tantito. Sí, ¿Ya me escuchan ustedes? Sí, ya lo escuchamos perfectamente. Nos decía usted que el tejocote es el frutal que tiene la mayor cantidad de pectina de las frutas disponibles en México. Así es. Entonces, a ver si está bien. Sí, lo escuchamos perfectamente. Ok, entonces es el que tiene mayor contenido de vitamina C y de pectinas. Entonces, la forma de aprovechamiento de esta fruta es precisamente, y además posee una gran cantidad de aroma. Cuando hay tejocote en la casa y uno entra a una casa cerrada, entrando huele a tejocote, uno detecta rápidamente ese aroma porque es un aroma resultado de un metabolito secundario que produce la propia fruta, y está ligado a la concentración de vitamina C también. Entonces se empieza a producir esta fruta desde agosto hasta enero del siguiente año, pero donde más se utiliza es en la fiesta de Todos Santos, se utiliza para ponerlo en los altares de las ofrendas. Ahí empieza el aprovechamiento de este frutal. Y después, pues en el periodo de ¿diciembre? Pues, en el mes de diciembre, en las posadas, efectivamente, y luego pues hasta Navidad. Entonces, en todo ese periodo, el tejocote se utiliza para las piñatas, pero fundamentalmente para el ponche. El ponche, porque se dice que un ponche sin tejocote no es ponche. Entonces, en Estados Unidos
ahora con lo de la firma del Tratado de Libre Comercio, nuestro presidente y los funcionarios americanos dijeron que en Estados Unidos se tienen 38 millones de mexicanos y pongámosle ahí un 5 o 10% que tengan el hábito y la costumbre y todavía querer consumir un producto mexicano, pues ese es el tejocote. Antes del 2015, el tejocote se exportaba, deshidratado. Entonces, el tejocote ya iba combinado con la caña, iba combinado con las, pues todo lo demás, que la guayaba y todo lo demás deshidratado en una bolsita. Y entonces la gente en Estados Unidos hervía el agua y vaciaba solamente la bolsita y ya tenían su ponche. Y nosotros, pues, somos más bendecidos por Dios porque tenemos al tejocote aquí a la vuelta de la esquina, en todas las tiendas, entonces sin ningún problema y lo consumimos muy en fresco. Entonces, ese es por un lado. Entonces, el tejocote está ligado con la cultura mexicana y está ligado con las costumbres, está ligado con nuestra religión, está ligado con nuestras prevenciones contra enfermedades. O sea, el tejocote tiene grandísimas ventajas. Eso es por un lado. Por el otro, casi todas las empresas jugueras, no quiero decir marcas, pero todas demandan de algún frutal, algún puré equivalente para poder hacer lo que luego dicen néctar de durazno, néctar de guayaba o néctar de mango. Y todo eso no es más que pulpa de tejocote con saborizante artificial. Entonces, ¿y por qué no le ponen la fruta natural a esos jugos? Pues no le ponen porque no hay. Ese es el gran problema. Entonces, por ahí le comentaba a José Luis y le mandé un audio sobre la importancia que tiene ahora, sobre todo a partir de este año y con el tema de la pandemia, el consumo de las frutas, y más todavía en el caso de Europa, que están más adelantados que nosotros en México en cuanto a la inocuidad, en cuanto a evitar un poco consumir productos que estén contaminados con agroquímicos. Entonces, en estos días nos están buscando para ver la posibilidad de poder exportarles muchas de estas frutas nativas de México, que para ellas son exóticas, para ellas son infrautilizados, y para nosotros todavía muchas de estas siguen siendo de recolección, pero que poco a poco los hemos metido al cultivo y a la domesticación, digamos. Ahora, sí, doctor, ¿cuántas hectáreas hay de tejocote? Aproximadamente hay alrededor de 15,000 hectáreas. El problema es que, como todavía no es un cultivo, no está bien establecido. Y se calcula más o menos 15,000 hectáreas. Y se producen, pues yo digo 40-50,000 toneladas de tejocote, más o menos. Pero que el 80-90% se va para la industria y solo una pequeña proporción se va para el mercado del consumo en fresco. Y muy poquito se utiliza para la obtención de ate, mermelada y otros subproductos que se aprovechan. Doctor Nieto, ¿nos permite por favor unos segundos? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando de este importante tema. Gracias. Vamos a esta pausa rápidamente. Le quiero recordar el número de WhatsApp de Acústica Rural. Es el 5545, otra vez 45-2602. En este número estamos a sus órdenes para que nos dé a conocer su opinión y su punto de vista. Vamos a esa pausa. Regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, conversando con el doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad
Autónoma de Chapingo y creador del programa Crecer en la Adversidad. Doctor, entonces sí, hay una demanda muy, muy importante de fruta tradicional mexicana en Europa, como usted nos los comentó anteriormente, y bueno, dentro de esta se encuentran la pitahaya, kiwi, tejocote y otras frutas propias de esta región. ¿Por qué es importante tener como mercado a Europa, doctor? Pues fundamentalmente porque los europeos ahora ya están en otra etapa en el que sí les interesa mucho cuidar su salud y por lo tanto consumir productos más libres de agroquímicos. Ojalá fueran orgánicos, dicen ellos. Y bueno, para ser orgánicos necesitan certificarse las plantaciones y todo lo demás. Ellos nos llevan 50, 60 años por delante y nosotros estamos muy atrasados en eso. Ahora estamos peleando con el tema del uso del glifosato. Entonces ellos ya tienen mucho más tiempo que ya no lo utilizan. Cada vez se están regresando más a los productos naturales. Entonces ahora ellos son pues, muchos millones de habitantes en Europa y parte de Asia, y sobre todo en el caso de los árabes que no tienen prácticamente superficies de tierras para producción, pues ellos importan casi todo lo que consumen. Entonces, para nosotros los mexicanos y que estamos yo digo que México está en la mejor área geográfica del mundo para producir todo. Sin embargo, prácticamente el 70% de la tierra agrícola la tenemos tirada, abandonada. ¿Y por qué? Por falta de apoyos, tanto gubernamentales como de la misma empresa. Aquí todo mundo se aprovecha de todo mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso del tejocote, yo estuve el domingo precisamente en el estado de Puebla, recorriendo con los productores de tejocote para ver cómo anda la situación del mercado. La industria está pagando 4 pesos el kilo. Esa es una verdadera pena, ese es un abuso, ese es un exceso. Sin embargo, para aquellos que están comercializando frutas para en fresco y que se está llevando a los mercados de los diferentes mercados nacionales, están comprando a 20 pesos por mayoreo, y para exportación están comprando a 26 pesos el kilo. Eso ya es rentable, eso es una mejor alternativa, pero no para la industria. Entonces, cuando la industria quiere hacer convenios con productores para que los productores sean proveedores de estas especies, pues la verdad es que esto es un abuso. Entonces, los europeos creo que sí saben valorar el costo del producto y de el esfuerzo y del trabajo de todos nosotros. Entonces, yo creo que se nos están abriendo oportunidades para poder abrir ventanas y sin tocar puertas podemos ser unos excelentes productores y excelentes exportadores. Lo único que sí tenemos que trabajar con la parte de la inversión inicial y con la parte de organización, que son temas muy complicados para poderle entrar a este tema. Y ahí, doctor, ¿hay alguna propuesta que tenga Crecer en la Adversidad para superar el tema de la falta de recursos iniciales para un emprendimiento de este tipo? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que realmente quieren los europeos, luego cuánto, cómo y en qué momento, y luego de qué manera ellos nos pueden apoyar económicamente para impulsar este tipo de proyectos. Nosotros estamos proponiendo que deben aportar con bajo convenio, bajo agricultura por contrato se llama. Entonces nosotros estamos pensando en que ellos por adelantado nos tienen que apoyar para poder iniciar estos proyectos. Pero la segunda parte más importante es la organización, que aquí se tiene que trabajar en equipo y ojalá podamos llegar a formar lo que se le llaman cooperativas, porque el problema de nosotros es, con lo que ya hemos comentado en otros momentos, sobre el egoísmo, sobre la apatía, sobre todo eso,
contra eso vamos a luchar porque lo tenemos muy arraigado. Aquí cuando andamos con programas y tratando de impulsar proyectos con la gente, lo primero que dicen, ¿qué van a dar? ¿Cuánto van a dar? ¿Van a pagar o no van a dar nada? Y entonces el problema es que por 80 años nos tuvieron así. Y entonces ese es el problema que tenemos que hacer cambiar a la gente, que tenemos que hacerlos más responsables y más emprendedores con este tipo de proyectos. O sea, el problema es la organización. Y en ese tema estamos. Esperemos que de aquí a unos cuantos meses ya tengamos una propuesta para ver cómo entrarle a este tipo de proyectos que tanta falta nos hace. Doctor Raúl Nieto, si nos puede comentar, en el desarrollo de la fruticultura en México, ¿cuáles son ahorita estos negocios del campo, negocios de la agricultura frutal que se están llevando a cabo en México? Usted comentaba hace un momento, pues, en la pitahaya, la carambola, otros productos que son de recolección, pero hoy han entrado también a esa dinámica del negocio del campo, al negocio agrícola. Y hoy en día, ¿cuáles son estos proyectos que se están llevando dentro de la fruticultura en toda la República Mexicana? Bueno, existen algunas especies que ya tienen tiempo, que han entrado al mercado y que se han obtenido variedades y manejo tecnológico, más o menos. Y hablando de las especies nativas de aquí, el aguacate, que es México, es el primer productor y el primer exportador a nivel mundial. México. Luego, la papaya. Aunque la papaya se llevaron el material genético de aquí a Cuba y nos la regresaron con variedad, nombre de variedad, que es Maradol. La guayaba, otra de las especies nativas y que también con un potencial muy grande para exportación. Se está exportando, las otras alternativas y que se ha exportado muy poco, pero ahí va, es precisamente la pitaya, la pitahaya, la tuna, el choconostle que se utiliza para hacer en la gastronomía, y de ahí pues sigue el tamarindo, sigue la ciruela mexicana, las anonas, o sea, la chirimoya, la guanábana, la ilama, en fin, hay muchas especies. Decía yo hace rato, tenemos 540 especies nativas de México y que están consideradas como de recolección. Y algunas ya van repuntando hacia el mercado. Y entonces hay muchísimas posibilidades, como tú comentabas por ahí, Armando, ¿cómo se llama? El maracuyá. El maracuyá es una de las especies que incluso en Brasil la tienen ya en refresco, la tienen embotellada. Y nosotros seguimos teniéndolo en recolección. Entonces, ahora que Europa y Asia lo está demandando, ahí está la alternativa. Y otra vez regreso a la pitahaya. De la pitahaya tenemos súper condiciones ambientales para este cultivo. Y el 98% de toda la pitahaya que se produce es de recolección, no es producción. Pero ya tenemos los modelos de cómo podemos afrontar este problema de la producción, cómo y cuáles son los secretos para que una plantación la adelantemos y además sea súper redituable y más todavía, porque tiene un periodo de por-recolección muy amplio para poder llegar al consumidor, y una gran ventaja que tiene la pitahaya, que el fruto no tiene espinas. Por lo tanto, y además con todas las bondades que tiene desde el punto de vista como nutracéutico, que mucho, y sobre todo los europeos y los asiáticos lo saben, entonces hay una grandísima posibilidad, y además que los están demandando cantidades y volúmenes estratosféricas. Por lo tanto, ahí está nuestro potencial. Yo me siento muy agradecido con la vida, con mi profesión, con la naturaleza, porque
Yo desde antes de que entrara Chapingo siempre he estado enfocado en el tema de los frutales. Y luego pues llegamos a tal grado de escribir el libro de los frutales nativos, un recurso fitogenético de México, y que ahora creo que estamos empezando a ver ya los frutos de ese esfuerzo que hemos venido haciendo a través de muchos años. Pues doctor Raúl Nieto Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista que concede Acústica Rural y no perdemos contacto con usted. ¿Cómo no, José Luis? Armando, mucho gusto. Saludos a todos y estamos a la orden. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Luego. Hasta bueno, luego. Pues ahí tiene usted lo relacionado con la producción de frutales en México, Armando, pues amplias posibilidades para frutos como el tejocote, la guayaba, el tamarindo, la pitaya, la pitahaya, la tuna, el choconostle, que tienen esta importante demanda en mercados tan exigentes como el de la Comunidad Europea y otras naciones que no están afiliadas a ese mecanismo, Armando. Así es, José Luis, como dice el doctor, producto de recolección, producto que hoy se está llevando, tomando todos los frutos que se ha llevado a cabo por muchos años de investigadores de diversos institutos de la República Mexicana dedicados a la fruta. Hoy también política pública de más de 1,000 millones de árboles en 1 millón de hectáreas que se están sembrando en la República Mexicana de maderables y frutales, pues esto va a dar también a diversos productores, diversas zonas de la República Mexicana, tener un agronegocio, tener un producto, una plusvalía económica, siempre y cuando con el trabajo que se está haciendo. Y fíjate, Armando, yo le preguntaba hace unos minutos al doctor Jericó Bello Bello, investigador del CONACYT adscrito al Colpós Campus Córdoba, precisamente sobre la pitahaya, y él me decía que sí, que en el Colpós tienen desarrollos importantes para generar a través de la micropropagación variedades de pitahaya que puedan ser altamente rentables, Armando. Así es, José Luis, la micropropagación de diferentes plantas a través de genética, a través de clones, de genes saltarines que van haciendo dentro de los laboratorios, haciendo esas resistencias en el laboratorio, en las plantas, que sean plantas nacidas in vitro. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, agradecemos al equipo técnico y de producción de Acústica Rural su valiosa asistencia y lo reiteramos, encuéntrenos usted en Facebook como Acústica Noticias, también en nuestro canal de YouTube, estamos en radio, estamos en televisión. Un saludo a todos nuestros amigos en la gran cadena Albavisión, canal 13.1 de televisión abierta, y nuestro WhatsApp 55 45 45 2602. Gracias y muy buenos días.